UFO San Clemente. ¿Qué tal? Buenas noches, queridas amigas y amigos de UFO San Clemente. Bienvenidos a este nuevo programa que sintetiza un poco todo el quehacer ufológico a nivel global. Comentamos acá las noticias, discutimos los temas, vamos profundizando en cada uno de estos tópicos que cada vez se están haciendo más interesantes, más sabrosos. Estamos en medio de un torbellino de informaciones que realmente uno no sabe de repente dónde sujetarse, pero es bueno que se muevan las cosas de esta manera. Así que les doy la bienvenida hoy día con un invitado de lujo que va a engalanar también nuestro programa, del cual estoy tremendamente feliz y del cual voy a hablar después de presentar a mis grandes amigos, contertulios, amigos ayónicos también, panelistas permanentes de este programa. Vamos a comenzar por Antonio Peña. Buenas noches, Toño. Hola amigos, amigas, buenas noches. Espero que no lo hayan pasado tan mal con este tremendo temporal que tuvimos hace un par de días y hace un día nomás por el lado centro-sur de Chile. Así que le mando mis saludos y un abrazo a todos. Beto, bienvenido al programa. No se escucha. Ahí, estás muteado. Ahora sí, perdón, me había muteado ahí. ¿Qué tal? Bueno, un gran saludo a toda la gente que nos está viendo. Así que otro martes más aquí junto con mis queridos amigos, con un gran invitado, como dijo Rodrigo, ya luego lo vamos a presentar. Le vamos a sacar el jugo ahí. Así que genial estar acá de nuevo. También quiero mandar un fuerte abrazo fraterno y gran saludo a toda la gente ahí de San Clemente, que entiendo que hay algunas zonas ahí que se vieron afectadas, no tanto como en otras partes, pero bueno, hay gente ahí que seguramente no la pasó tan bien. Espero que puedan salir prontamente adelante con toda esta situación que la verdad es que golpeó a gran parte del país. Así que mucha fuerza para ellos. Este programa va íntegramente dedicado a toda la gente de San Clemente. Así que eso, listo y dispuesto para este gran programa. Muchas gracias, Beto. Buenas noches, Marcelo, bienvenido. Hola amigo y hermano Rodrigo, ¿cómo estás? Beto también y Toño, tal cual como dicen ustedes, este programa está dedicado a todas las personas que lo están pasando mal con todo esto de los fenómenos climáticos y todo eso, el deporte que lamentablemente se ha dado en estos últimos días. Y también comentar, como dice Rodrigo, está que hierve toda la información con respecto a lo que es el tema que proviene básicamente de Estados Unidos. Lo vamos a estar desarrollando ahí con un gran invitado que Rodrigo ahí lo va a pasar a presentar en minutos. Así que contentísimo de estar nuevamente acá con ustedes, amigos míos. Bueno, antes de comenzar, recordemos que este 1 de julio lo vamos a estar recordando en el transcurso de este programa, lo que se viene este día sábado a las 10 de la mañana, con respecto ahí a nuestra gran obra, nuestro gran hijo que se viene por ahí. Así es, Marcelo. Este 1 de julio en la UTEM vamos a estar ahí haciendo la presentación de nuestro libro OVNIs desde Chile, que esperamos que sea del gusto de todos. Son casi 22 casos inéditos con incidentes de alta relevancia que van a permitir engrosar un poco el acervo de información que es necesario para comprender la dinámica del fenómeno OVNI. Y como bien lo han dicho, lo han antecedido mis grandes amigos, tenemos un invitado de lujo, un gran amigo de jornadas, de programas impresionantes, la señal Ciencia y Misterio. Y también, hace poco estuvimos allá en Victoria, en Entre Ríos, en una tremenda jornada, tremendo congreso de Andrea Pérez Simondini y Silvia compartiendo, y la verdad que me es muy grato tenerlo en nuestras pantallas hoy día en utv.cl, en todas las plataformas, tanto como en los canales de cable que están transmitiendo este programa. Bienvenido, Fernando Silva. Bienvenido. Gracias, Rodri.
Gracias y gracias a todo el equipo, gracias por la invitación, qué lindo estar esta noche compartiendo con ustedes y bueno, un saludo muy grande a todas las personas que le están pasando mal con el temporal, que las noticias han llegado hasta acá y la verdad es que son momentos feos, pero bueno, por lo menos para quienes estén viendo y no le estén pasando muy bien, podremos traer alguna temática con la que también puedan salir un rato mentalmente de la situación, ¿no? Toño. Sí. Así es, Fernando. Te hemos invitado, bueno, por uno de los motivos que es muy importante. Tú en la señal Ciencia y Misterio siempre estás actualizando, estás en la delantera, en la avanzada, diría yo, en lo que es la información. Siempre la vanguardia de la información en Latinoamérica la vemos en la señal Ciencia y Misterio. Y queríamos compartir efectivamente este espacio, este momento que estamos viviendo hoy día en el mundo desde Estados Unidos, que la cosa está hirviendo y estamos viendo ahí declaraciones, personajes que están apareciendo, confirmando presuntamente rumores que venían de hace eones de tiempo en torno a la posible tecnología alienígena que podrían tener Estados Unidos. Y la verdad que queríamos invitarte a que compartieras las informaciones que tienes al respecto, el parecer tuyo en torno a todo esto y bueno, y qué implicancias puede tener hacia el presente y en un futuro inmediato lo que está aconteciendo en el país del norte. Bueno, la verdad es que si tenemos que pensar en qué es lo que puede llegar a suceder, puede pasar prácticamente de todo, porque lo que hemos visto en los últimos días y lo que hemos escuchado, lo que hemos leído y lo que está sucediendo, realmente creo que no se lo esperaba a nadie, por lo menos tan rápidamente, ¿no? Es como que hay un montón de cosas que van sucediendo una detrás de la otra y de pronto estamos teniendo confirmaciones o medio confirmaciones de cosas como bien decías que hace unos 60 años mínimo que estamos sospechando y que vienen desde el inicio mismo de la era de los ovnis. A mí me gusta mucho seguir qué es lo que pasa en Estados Unidos porque la era moderna de los ovnis, y espero que esto quienes están viendo y están escuchando lo entiendan así, porque corresponde decirlo de esa manera, la era moderna de los ovnis, de muchas maneras y sobre todo culturalmente hablando, corresponde a una etapa de la comunicación post Segunda Guerra Mundial que se hace muy fuerte en los Estados Unidos. Estados Unidos se hace muy fuerte culturalmente alrededor del planeta y es justamente allí donde ocurren estos casos que son un poco distintivos y son fundamentales de cómo entendemos los ovnis hoy en día, con el piloto Kenneth Arnold informando de estos objetos sobre el Monte Rainier, y bueno, y luego toda una oleada alrededor de objetos voladores no identificados, año 1947, no solamente esto, sino que ocurre al mismo tiempo que el incidente de Roswell, y todo esto genera la aparición de una oficina en particular que nace al lado de donde se estaba formando la CIA en la base Wright Field, ¿no? Entonces, todo esto inicia de alguna manera con una historia que sigue hasta hoy en día y desde la que en un primer momento se tienen sospechas de que, bueno, Estados Unidos tendría los restos de algún tipo de aparato no humano guardado en sus arcas. Y a partir de eso, bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero lo más interesante es que en las últimas 2 semanas ha salido un ex agente de inteligencia de altísimo cargo y con buenas credenciales a decir, bueno, señoras y señores, esto es verdad, tenemos los restos, yo tengo las pruebas, he hablado con las personas que trabajan en los proyectos de ingeniería inversa y sí, se trata de aparatos de procedencia no humana y hasta tenemos los cuerpos de algunos tripulantes. Así que a partir de allí podemos desarmar un ovillo enorme. Sí. ¡Wow! Es impresionante todo lo que está aconteciendo al respecto y la diferencia que hay entre estos rumores en el presente y antiguamente, yo creo que radica un poco también en la calidad de los informantes, ¿no? Porque muchos de ellos se han podido confirmar que son tipos de real, que efectivamente dicen ser lo que son.
Justamente, la historia de David Grush es bastante interesante, bastante importante. Tenemos que tomar en cuenta de que este hombre tiene una dilatada carrera dentro del mundo de defensa e inteligencia dentro del gobierno de los Estados Unidos. Gran parte de esta carrera la hace bajo una organización que es justamente la Agencia de Inteligencia Geoespacial de los Estados Unidos, que tiene una relación muy interesante con la CIA, por ejemplo, porque justamente por medio de otro, digamos, retirado al que le gusta hablar de estos temas, que es John Ramírez, que es ex oficial de la CIA, nos enteramos que la CIA, junto con la Agencia de Inteligencia Geoespacial, hace unos años atrás estaban investigando el tema de los orbes que aparecen en todo el planeta, un tema tremendamente interesante también, y que nos deja con una idea de que, bueno, no solamente David Grush, sino las personas alrededor de él estaban muy interesadas. David Grush también forma parte, en su momento, de la UAPTF, que es esta organización que se genera a partir de, yo creo, un poco lo que generan desde el mundo privado personas como Bigelow y Hal Purov, que son individuos que desde la ciencia y desde lo empresarial han motivado mucho este tipo de proyectos, y me parece que también desde lo institucional, el mismísimo John Ratcliffe, que fue el secretario de Defensa de la administración de Donald Trump. Bueno, el tema es que aparece este famoso informe al Congreso por parte del Pentágono de los ovnis de junio del año 2021, donde nos quedamos con gusto a poco. ¿Te acordás, Rodri, que estábamos esperándolo ahí muy concentrados y lo leímos en directo y de pronto no decía todo lo que queríamos escuchar? Pero ese fue un paso muy importante de algo que comenzó en el año 2017 con la liberación de estos 3 videos conocidos como Gimbal, Tic Tac, etc. Para hacer corta una larga historia, David Grush viene a completar un poco toda esta historia. Ya hablando desde adentro, él renuncia en abril de este año, o sea, hace muy poquito tiempo renuncia al gobierno de los Estados Unidos y automáticamente se larga a hablar de todo lo que le han contado. ¿Qué le contaron? Bueno, que Estados Unidos tiene naves provenientes de otra realidad, según lo que él entiende, no necesariamente de otro planeta, que incluso tendrían algunos de sus tripulantes, que uno de estos aparatos fue recuperado en el año 1944 en Italia. Esto corresponde o correspondería al evento de 1933 cerca de Magenta, Italia, donde el gobierno de Benito Mussolini recupera un objeto volador no identificado aterrizado o estrellado allí. Toda una historia seguida por Roberto Pinotti, un gran investigador italiano que ya había contado en el año 2000, y confirmaría también lo sucedido en Roswell como un evento de alta extrañeza. Todo esto ha salido en las últimas semanas, y lo último que estamos conociendo en las últimas horas es todavía más interesante porque es un poco también medio primicia. Este fin de semana se conoció una nueva legislación OVNI en los Estados Unidos, o UAP en los Estados Unidos, que les da un tiempo de 180 días tanto a los oficiales del gobierno como a los contratistas privados que tengan conocimiento, contacto o posesión de restos de objetos voladores no identificados o de UAPs o de objetos no humanos. Dice específicamente que tengan objetos no humanos o que trabajen en programas con objetos no humanos, les da 180 días para rectificar, aclarar y declarar frente a la AARO, y si no luego, bueno, podrían ir presos o podrían tener serias consecuencias. Esto incluye a las empresas privadas, que es un poco un tema fundamental en todo esto, porque por lo menos lo que me contaba en algún momento Stanton Friedman, que era un investigador histórico de todas estas cuestiones, era que, claro, el secretismo respecto a los restos de Roswell y otros incidentes se mantenía muy bien guardado, porque no era solamente la participación pública o gubernamental en la recuperación de los restos, sino que una vez que los habían recuperado,
aparentemente estos restos se habían enviado a contratistas privados relacionados con la Fuerza Aérea, que también coincide con que por lo general es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a la que más le gusta mantener el secreto sobre estos temas, mientras que los soldados, o sea, el ejército y la Navy, la Marina, son mucho más abiertos. Y claro, con esta ley, todo esto pierde fuerza y pierde vigencia. O sea, a partir de ahora es sálvese quien pueda, vamos a hablar todos porque nos van a meter presos si descubren lo que estamos haciendo o si tienen datos. Y como tienen datos, eso es lo más importante. Hoy, por ejemplo, el senador Marco Rubio estaba diciendo tranquilamente a viva voz que él no solamente confía en los dichos de David Grush, sino que ya se ha reunido, ya ha tenido reuniones con otros informantes que confirman las historias de Grush. Y la senadora Gillibrand, que es la cabeza del subcomité de defensa del Senado de los Estados Unidos, ya anunció, acaba de anunciar por Twitter que tiene programada una reunión con David Grush para escuchar qué es lo que tiene para decir, y no solamente esto, sino que además, o sea, en realidad es una reunión oficial, no es que se van a tomar un mate o un café o un té, ¿no? O sea, es una reunión oficial para que el tipo vaya a decir, miren, esto es lo que está pasando, pero no solamente esto, sino que parece que también han aparecido las personas que él nombraba, que David Grush nombraba, para aportar pruebas y testimonios de primera mano de estos programas secretos que estarían trabajando para comprender la tecnología no humana desde hace, según David Grush, un poco más, incluso 90 años. Ups. Wow. Ups. Wow, wow. Qué heavy. ¿Alguna vez Sí. pensaste que íbamos a estar dentro de este escenario? No, la verdad que no, porque hace, no sé, Rodri, y todos acá creo que lo recordamos bastante bien, hace 10 años atrás el tema OVNI estaba muerto, enterrado, algunos decían que ya se le había clavado el último clavito al féretro y que estaba para enterrarlo, que nunca más nadie le iba a dar bolilla, que había sido todo un invento, que las personas que en los 60, 70, 80, en los 50 veían objetos voladores no identificados y extrañas criaturas que bajaban de ellos, estaban todos chiflados, chalados o querían hacer plata haciéndose famosos. Y la realidad es que en contra de todo esto, más allá de los frikis que siempre estuvimos al pie del cañón con este tema y generando contenidos o buscando o hablando con las personas que tuvieron experiencias, el gran público se entera de que otra vez esto es una realidad, ¿no? Y quizás con más apertura que antes. En algún momento, cuando recién comenzó todo esto, hice una comparación con el proyecto Libro Azul, porque hay muchas cosas que es verdad se repiten respecto a los proyectos de investigación, respecto a las posturas que toman Estados Unidos, pero esto es totalmente novedoso. Ya el paso de David Grush es un paso muy importante del cual no le veo una vuelta atrás. O sea, puede haber una vuelta atrás, siempre está la posibilidad de que salgan a decir, bueno, no, está todo mal, Grush en realidad, no sé, vamos a suponer, ¿no? Se había separado de la mujer y quería llamar la atención, cosas que suelen inventar y que terminan siendo más un hazme reír que otra cosa, pero no creo que esta vez suceda porque es un tipo que tiene las más altas credenciales y me parece a mí que lo que estamos viendo es algo así como una batalla de una guerra que se viene dando hace varios años dentro de los grupos tanto de defensa como de inteligencia en los Estados Unidos, porque me parece que hay dos bandos, hay dos partes como mínimo. Una parte que está interesada en que esto se sepa y otra parte que está interesada en que esto no se sepa. Y ahí me parece que las cosas están bastante claras. Hay una parte que está interesada en que esto no se sepa porque tienen un negocio armado. Con justamente el aparato militar industrial, esta relación público-privada, a donde envían esta tecnología para analizarla y para luego aplicarla en aviones de última generación, en tecnología que probablemente no vayamos a ver en los próximos 20 o 30 años,
obviamente no quiere que esto se sepa. Hay otra parte que me parece que está más ligada a los contratistas del Estado, de lo que se viene, de los desarrollos espaciales de una nueva era de conquista del sistema solar, de otro tipo de apertura para quizás mantener el secreto por otro lado, que sí están muy interesados en que esto llegue a la opinión pública porque también les conviene económicamente, no nos tenemos que engañar con esto. Todo esto sucede porque a alguien le conviene, sobre todo cuando tiene que ver con políticos, con militares y con uno de los aparatos industriales bélicos, sino el más importante de todo el planeta, ¿no? Recordemos que no solamente Estados Unidos produce armas para sí mismo, sino que le vende a la otra mitad del planeta. Entonces, es un punto que no es menor, eso lo tenemos que recordar siempre, pero en el medio estamos recabando información que hace décadas, y a mí me encantaría que, no sé, hoy por hoy, un Fabio Serpa, un Stanton Friedman pudieran ver lo que está sucediendo, ¿no? Porque es algo con lo que yo creo que han soñado durante muchísimo tiempo y bueno, quizás no lo pudieron experimentar, ¿no? Fernando, bueno, justamente nosotros con todo esto que está pasando y que tú lo has retratado muy bien en tu canal, La Señal Ciencia y Misterio, que has hecho un súper buen trabajo de seguimiento de todo esto que está ocurriendo. Y nosotros acá la otra vez reflexionábamos al respecto de estas cosas que nos están contando, porque yo veo dos cosas, ¿no? O sea, el tema de que se pone en la agenda política el tema, se crea un organismo para estudiarlo ya supuestamente frente al público, no secreto como sería el tema del aro. Vimos hace poco también a la NASA haciendo su presentación, ponencia para establecer ahí lineamientos de investigación y todo eso. El mundo académico a través de Aviloev, o sea, un montón de gente, digamos, ahora reunida como para poder entender de qué se trata el fenómeno. Y de pronto estas declaraciones rimbombantes, porque la verdad es que son rimbombantes, son rayas en lo insólito, ¿no? Difíciles de creer. Sí, no, la verdad es que es muy difícil. Y agregamos una cosa. Por ahí, David Grach, y tú que trabajaste con el tema de toda la entrevista, señalaba algo así, aparte de que supuestamente Estados Unidos tiene objetos recuperados y habló de tripulantes, pero también me da la impresión que él se refería a una especie de hostilidad de los presuntos visitantes, y también sobre tratos como una especie de... Recuerdo que la entrevista no lo deja así tan textual, el periodista le pregunta, pero deja entrever alguna especie de trato entre extraterrestres y Estados Unidos, algo así. Cosa que uno decía, bueno, esto es más fantástico todavía. Pero bueno, sí. No sé cómo ves tú el global de todo lo que ha dicho él. Y bueno, hoy hemos visto que se han ido sumando, como tú bien decías, otras opiniones que como que van apoyando algunas de las cosas que ha dicho. Aparte, esto no es nuevo, nosotros lo habíamos escuchado en otras décadas, ¿no? Yo recordaba, por ejemplo, a Philip Corso, con un día de Roswell, que ya no hablaba, ¿no es cierto?, de que él había estado en el tema comandando el tema de la ingeniería inversa con los restos de Roswell. Así que, ¿cómo ves tú eso? La verdad es que yo lo veo prometedor, pero al mismo tiempo hay que ir con calma, ¿no? Porque, insisto con esto, nunca sabemos con qué nos van a salir en el último momento, nunca sabemos si van a cerrar la puerta que abrieron porque ya no les conviene seguir ventilando datos. Tenemos que tomarlo con calma y tenemos que por lo menos tratar de aprovechar lo que hasta ahora va saliendo. Lo que hasta ahora va saliendo nos sirve, por ejemplo, para conocer partes de la historia que no conocíamos. Por ejemplo, Roberto Pinotti, con la investigación de este UFO crash en Italia, llega hasta el punto en que este objeto desaparece de Italia en el año 1944. No sabía qué era lo que había pasado. Lo que pasa a continuación, y esto lo cuenta David Grach, es que tanto los nazis que estaban en retirada como los servicios secretos norteamericanos cayeron en Italia
para buscar este aparato y llevárselo, y fueron los norteamericanos los que se lo llevaron. Es muy interesante esto, porque acá nos muestra un procedimiento que se ha repetido a través de los años en nuestros países también, no solamente en Italia, también ha sucedido en varios lugares de Sudamérica, de Latinoamérica, y claro, todo esto nosotros podemos ir también comenzando a buscarlo y corroborarlo en nuestros propios países, que eso es lo que hace interesante en la profundidad de los dichos de Grach. Porque, por ejemplo, la caída de este objeto volador no identificado entre Bolivia y Argentina es muy interesante, creo que en el año 78. Después hay otra en Salta también en los 90. Ahora tenemos noticias de una nueva caída de un objeto en el año 97 en la provincia de La Pampa, que eso hay que seguirlo investigando porque está ahí en duda, ¿no? Pero existe una posibilidad de que así sea, y según el testigo con el que yo pude hablar en persona, en el lugar había norteamericanos recuperando el objeto. O sea que coincide también con la descripción de lo que estaría haciendo Estados Unidos de aprovechar este tratado que tienen de recuperación de restos espaciales para llevarse todo lo que cae, ¿no? Entonces, me parece que hay mucho por ver acá, hay mucho por analizar en nuestros propios países, con lo que sucede en nuestros países, pero también por el otro lado, que es el de las tecnologías más desarrolladas o de punta, que parecen estar mostrándonos un lado B que también sospechábamos, que era que si existía este programa o estos programas de ingeniería inversa, probablemente ya los estuvieran aplicando. Parte de estos programas, y esto lo veíamos en la emisión de La Señal del jueves, nos hablan de, por ejemplo, el desarrollo de aeronaves triangulares con algún tipo de propulsor que rompería por lo menos las leyes de la gravedad, por lo que podría mantenerse estático en un lugar como si fuera un helicóptero, sin necesidad de hacer mucho más ruido que algún tipo de zumbido, y automáticamente recuerdo un caso acá en Casilda, en Santa Fe, que es el de Walter Vergara, un amigo prácticamente, que, bueno, nos contaba en La Señal, que él ve sobre Casilda, que es una ciudad importante de Santa Fe, unas luces, se va en bicicleta a buscar estas luces, a ver dónde estaban, porque él nunca había visto un ovni y quería ver si veía realmente un ovni, y cuando llega al lugar donde esto estaba sucediendo, ve un triángulo enorme que está allí estático sobre unos eucaliptus, con estas luces enfocando hacia la ciudad, y que de pronto, ya estando él un rato mirándolo desde abajo, este triángulo es como que se inclina hacia él, lo ilumina con estas luces y él se queda congelado con la situación, sin hacer un ruido, un sonido, nada. Esto era un aparato que estaba allí que de pronto lo enfoca con estas luces. Tras esto vuelve a tomar la horizontalidad y arranca sobre esta ciudad de Casilda en Santa Fe y hace un sonido como de un enjambre de abejas, que también lo hemos escuchado varias veces. Digo, todo esto, hace un par de días me llegaba un correo electrónico también de una testigo, no recuerdo dónde, creo que era en Córdoba, que decía: tengo que contarte, Fernando, porque yo vi un triángulo gigantesco en las afueras de mi ciudad, pero estaba vertical, ¿no? Pues, ok, pero claro, pero esto es lo mismo que lo mismo que te relatan los militares, los informantes, que te hablan de la tecnología desarrollada por ingeniería inversa de estos aparatos no humanos. Entonces también tenemos para ver cuánto nos utilizan de patio trasero los Estados Unidos para probar estos aparatos que estarían siendo desarrollados a partir de estos programas. Insisto, con todo esto es tremendamente importante porque también tiene que ver con la seguridad de nuestros espacios aéreos y con nuestras soberanías. O sea, esto no es menor, esto va bastante más allá, no solamente de los dichos de un hombre, sino que también podemos hablar de lo que está sucediendo o lo que podría llegar a suceder a nivel diplomático entre nuestros países. Por otro lado, hay otra cuestión, que es la de que cada vez más
informantes se suman a la causa, porque hay muchas personas que tienen sus historias para contar y que son historias interesantes realmente. Desde que en diciembre se firmó, el presidente Biden firmó el decreto que autoriza, la ley, perdón, que autoriza a los informantes a contar qué es lo que saben de estos programas secretos sin que tengan represalias desde el Estado, sin que los despidan, sin que los metan en prisión o les hagan una causa por encubrimiento de información durante años, etc. Desde que esto fue autorizado, muchas personas que han tenido experiencias con objetos voladores no identificados han salido a hablar. Y muchas se han reunido con Kirkpatrick en la AARO. Por ejemplo, este jueves vamos a tener a Mario Woods. Mario Woods es un ex miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que, trabajando en una central de almacenamiento de misiles nucleares, no solamente ve con su compañero Johnson un enorme objeto esférico al cual les dan órdenes de dirigirse para ver de qué se trata, sino que una vez que atraviesan cierto campo extraño donde hasta el aire se enrarece al punto de que empiezan a perder el conocimiento y se desmayan, sino que cuando recuperan el conocimiento están a varios kilómetros de distancia del lugar, ¿no? Entonces, este hombre no solamente vio un ovni cerca de las bases nucleares, o sea, fue abducido este hombre o tuvo algún tipo de experiencia extraña. En un primer momento pensaban que podía haber sido algún tipo de teletransportación o algo por el estilo, y él, en base a hipnosis regresiva, comienza a recuperar recuerdos de lo que parece ser una abducción. El jueves lo vamos a tener y nos va a contar todo lo mismo que le contó a John Kirkpatrick en la AARO. Sí, Rodri, así que anda ahí afilando los cubiertos porque vamos a hacerle unas cuantas preguntas interesantes. Y ya me dijo, Fernando, ¿tenés más de 2 horas para hablar? Porque lo mío es largo. Sí, no hay problema. Pero vos fijate qué interesante, porque estas personas no dejan de ser personas como nosotros. Claro. Uno ve... Sí, Rodri, ¿qué me decías? Claro, te está asintiendo. No dejan de ser como nosotros. Continúa. No dejan de ser personas como nosotros, porque uno dice, bueno, Estados Unidos siempre está tratando de engañarnos con esto, con lo otro, acá, que allá, sobre todo acá en Argentina, ¿no? Tenemos una visión de Estados Unidos culturalmente bastante negativa, que, bueno, es lo que es, por una cuestión lógica de relación entre los países a través del tiempo. Pero más allá de eso, las personas que pueden haber sido parte de la Fuerza Aérea o haber trabajado para el gobierno o ser civiles comunes y corrientes como nosotros, no dejan de ser personas de carne y hueso que tienen sus problemas, que tienen sus secuelas con todo esto y que a partir de que los autorizan, bueno, salen a contar lo que les pasó. Y esto es una realidad como que le pasó al vecino de acá de la esquina, como que le pasó a Mario Woods en Estados Unidos, o que le pasó a nuestros amigos en Santiago de Chile. O sea, esto va más allá de la nacionalidad. Esto supera ampliamente la nacionalidad. Acá tenemos un fenómeno que es mundial, que está sucediendo, que viene sucediendo hace muchísimo tiempo y que más allá de la interpretación que le demos ahora, mañana o hace 500 años, porque hace 500 años también estaba, lo interesante acá es que por fin estamos teniendo, desde un punto de vista, si se quiere, institucional, oficial, la apertura como para escuchar a las personas que tienen algo para contar, que ha sucedido muy fuerte y que, bueno, en estos ambientes se habla de esto por una cuestión de seguridad nacional, pero todo esto ha motivado, como bien decías, Beto, que Avi Loeb salga a buscar desde Harvard objetos voladores no identificados y que en este momento esté frente a las costas de Papúa Nueva Guinea encontrando aleaciones totalmente inesperadas en el fondo del océano en forma de esférulas que se forman cuando o sea, esto habla de grandes presiones, de calor consistente con un ingreso en la atmósfera, justo en la zona donde debería estar el objeto, que él piensa que se trata de un objeto justamente de manufactura no humana llegado desde fuera del sistema solar. O sea, ojo con todo esto, porque está pasando todo al mismo tiempo. Es alucinante. Sí. Oye,
hace poco, en concordancia con todo esto de la seguridad nacional y todo, hace muy poco en Francia, hace 10 días atrás, hubo una conferencia internacional de la Asociación Francesa de Astronáutica y Aeronáutica. Ajá. Uno de los invitados era un alto asesor de inteligencia de Francia. Estuvo también una astrónoma de apellido Villarroel y Máximo Teodorani. No sé, sí, y lo que quieren es reflotar nuevamente Gesdalen, pero del espacio hacia arriba. Están muy preocupados en Francia de lo que está pasando en el mundo en estos momentos. A modo de dato. Siempre hay réplicas, sobre todo cuando tenemos Estados Unidos. Yo he escuchado atentamente ahí a Fernando. Y cómo ordenar todo el salón, haciendo un símil con todo lo que está pasando en Estados Unidos, todos estos informantes, todas estas variantes de información. Recordemos que, y aquí me cuelgo un poco también de las palabras de Fernando con respecto al inicio de la era moderna de los ovnis. Llevamos más de 76 años al alero prácticamente, entre comillas, de lo que ha sido la inteligencia militar norteamericana. Entonces, ¿cómo le podemos explicar nosotros, al ciudadano de a pie, a nosotros prácticamente, de cómo se ordena todo el salón, con todos estos actores? Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Ahí también, con Beto, tal cual como dijo, lo hemos venido conversando bastante. Yo creo que hay que situarse en varios escenarios para ordenar un poco el cuento. Hoy día estamos prácticamente siendo bombardeados mediáticamente por una cantidad de noticias que uno dijo que trabajó en la Fuerza de Estados Unidos y que también tiene, alguien le contó que hay una nave, que hay seres, una historia que la hemos venido escuchando desde hace bastante tiempo, prácticamente desde los 40, de los 50, y el polo principal está en Estados Unidos. ¿Qué nos queda a nosotros en Latinoamérica? Por ejemplo, Fernando hablaba sobre un incidente que pasó en Bolivia, Argentina, a fines de la década del 70. Nosotros, como el programa Ufolix, un programa que participaba yo hace algunos años, entrevistamos a una persona que fue un delegado que estuvo ahí en la zona donde cayó este objeto volador no identificado, y él llegó a la conclusión de que era una práctica netamente militar. Entonces, aquí vuelvo a lo mismo. ¿Cómo el ciudadano de a pie, cómo el ciudadano común y corriente puede entender un poco qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Aquí, obviamente, y tenemos que entrar al tema de la geopolítica. Es decir, para mí, y yo quizás con esto voy a sonar escéptico, en el buen sentido de la palabra, no estoy negando absolutamente nada, pero Estados Unidos obviamente sabemos que tiene una agenda. Y en esa agenda, irremediablemente está la ufología. ¿Y por qué digo irremediablemente? Porque lamentablemente, si se quiere hacer algo de buena fe, detrás hay un mercado increíble. Hay un mercado increíble donde tú sales hablando y ya tienes detrás unos 5 o 10 productores para casarte y ponerte en pantalla, y todo eso pagado. Entonces, ¿cómo podemos, y aquí vuelvo, voy a sonar bastante reiterativo con esto, cómo podemos entender un poco lo que está pasando en Estados Unidos? Yo creo que hay que situarse en varios escenarios. Lo dije, geopolítica, inteligencia militar también, se habla de objetos caídos, y aquí voy a hacer un paréntesis. En todos estos años, sobre todo, o cada investigador, cada ufólogo, tiene la idea o la percepción de que estamos en presencia de un fenómeno, entre comillas, tecnológico, que no se deja atrapar tan fácilmente. Tú, Fernando, lo comentaste, que parece magia de objeto que está situado aquí en Chile, o en Sudamérica también tenemos varios reportes de objetos que no se condicen con los diseños de nuestra tecnología terrestre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender de que en un fenómeno tan increíble, un fenómeno que no se deja atrapar tan fácilmente, llega alguien de la nada, o mejor dicho, desde Estados Unidos, diciendo
nosotros tenemos un platillo volador, nosotros tenemos un objeto con seres. O sea, a ver, yo creo que aquí hay que hacer un paréntesis, o cortamos bien el queque para un lado o para otro. Yo creo que, y aquí con esto termino, yo creo que estamos en presencia de un fenómeno que es difícil de poder atrapar. Entonces, cuando te llegan con esta toache mochina, perdón la expresión, de que hay algo, tenemos, yo creo que ahí hay que entender un poco la historia de Estados Unidos, la historia militar de Estados Unidos, donde la carrera espacial no fue carrera espacial como se quería en su momento, sino más bien también fue una carrera militar o militar aeroespacial, en ese momento con la Unión Soviética. Entonces yo creo que es bueno poner cautela, ser cauteloso con lo que está pasando en Estados Unidos y entender un poco la historia. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que entendemos nosotros como historia? Porque claro, nos pueden vender, te digo, el show completo. Tenemos de todo, tenemos informantes, tenemos platillos voladores estrellados, tenemos proyectos de investigación emblemáticos, Proyecto Libro Azul, pero también tenemos todo lo que es el secretismo militar. Entonces, ¿quién me dice a mí, o quién nos dice a todos nosotros, que Estados Unidos en este minuto está jugando con todo el tema ufológico? Quizás puede sonar muy duro, no sé, pero aquí vuelvo a recalcar, yo creo que la duda, el ser escéptico, yo creo que hay que ser más o menos neutral. Hay que ser sanamente escéptico. Lo que pasa es que también a mí me llama mucho la atención, Marcelo, porque vos sos ufólogo, ¿no? Yes. ¿Perdón? Yes. Marcelo, te preguntaba si te consideras ufólogo, ¿no? Sí, pero ese término ya ha cambiado ya, prácticamente. Bueno, pero ponele que hace 5 años atrás te considerabas ufólogo. A mí me llama mucho la atención, porque cuando Estados Unidos no hablaba de este tema y no contaban nada, en el mundo de la ufología todo el mundo se quejaba de que Estados Unidos no decía nada. Ahora que Estados Unidos comunica cosas, todo el mundo se queja de que Estados Unidos comunica cosas. Cuando la ciencia... Pero déjame terminar, yo te escuché. Cuando la ciencia no se ocupaba de estos temas, Marce, todo el mundo se quejaba de que la ciencia no se ocupaba del OVNI. Ahora que Avi Loeb se sube a un barco y se va a buscar cosas al Pacífico, todo el mundo se queja de que es poco menos que un chanta porque está encontrando cosas raras bajo el agua. Entonces, a mí me da la sensación también de que como seres humanos es muy difícil que podamos entender el contexto completo. Vos recién hablabas de la historia de Estados Unidos. La historia de Estados Unidos es igual o más compleja que la de la Unión Soviética, por ejemplo, respecto a propagandística, a guerra cultural, a inserción de ideas y memes, sobre todo, no solamente en enemigos, sino en amigos, ¿no? Muchos de sus experimentos sociales los han hecho acá en Latinoamérica, en los años 60 y 70, y somos víctimas de eso. Por eso yo decía que mucho no se los quiere y por algo es. Si no, nombra a Kissinger, nombra a Henry Kissinger en 2 o 3 de nuestros países y vas a ver cómo te responden. Entonces, yo entiendo esto. Ahora también me parece a mí que tenemos que tratar de aprovechar esto, porque hay como una cuestión escondida ahí en el medio que ayuda un montón. Y es que, así como Avi Loeb ha logrado armar el proyecto Galileo, hay muchas personas dentro de la ciencia que se están abriendo a la idea de que hay algo más que buscar, que están empezando a traccionar desde las universidades para que esto esté cada vez más cerca del ámbito académico y nos permita acceder a herramientas de búsqueda en nuestros países que antes no teníamos. Entonces, siempre hay un lado positivo para aprovechar de todo esto. Después, la historia que cuenta Estados Unidos puede ser una novela de Netflix, tranquilamente. Yo estoy de acuerdo con vos. Claro, lo que pasa es que Estados Unidos sí ha venido comentando de que tiene, por algo lo mencioné, sí ha venido comentando desde hace varios años. Ahora, obviamente, estamos en una situación en que se habla más abiertamente. En los 50 estaba Donald Queijo, que fue prácticamente, un revolucionario, entre comillas, con respecto a hablar derechamente de los platillos tengo voladores. Los libros acá, adoro al señor Queijo. Claro, pero hay que dejar en claro, quizás mi comentario
no iba por el lado negativo ni el lado de la crítica de lo que está sucediendo hoy en día, sino más bien que tengamos conocimiento de la historia, tengamos conocimiento de que muchos proyectos quizás no lo eran tal. Yo siempre menciono de que hay, lamentablemente, la ufología norteamericana estuvo o está al alero de la inteligencia militar. Entonces, claro, ahora cuando escuchamos la ciencia, que yo te digo, o todos acá, yo creo que nadie está, digamos, en contra de que la ciencia tome, digamos, las astas, todo lo contrario. Lo único que menciono es que hay que tener cuidado con los actores que están saliendo hoy en día. Tenemos actores principales que, si bien es cierto, aquí quizás pueda sonar muy prejuicioso o conspiranoico, como le quieran llamar, pero no hay que olvidar la agenda. Claro, no hay que olvidar la agenda. Exactamente, no hay que olvidar la agenda, porque quizás nosotros estamos siendo también partícipes, espectadores de un show circense. Quizás puede sonar muy drástico lo que no, pero estoy es que diciendo. Es verdad, porque ni siquiera hay pruebas sobre la mesa, Marcel. Yo entiendo lo que vos decís. Porque salió a decir que le contaron. Básicamente es esto. ¿Me entendés? O sea, él salió a decir que le contaron. Lo interesante ahora es que parece que están apareciendo los tipos que se lo contaron para poner las pruebas sobre la mesa. Ahí es donde a mí ya me empieza a gustar más. Pero es verdad que este hombre salió a decir, no, a mí me dijeron que, y bueno, está todo bien, pero a nosotros también nos habían dicho lo mismo. Y no estamos, pero bueno, con la diferencia de que este señor declaró frente al fiscal general de la Nación con un apoyo político, obviamente, que antes no había tenido nadie. Y esto no es menor, porque hay un interés político de por medio. ¿Cuál es el interés político? Ahí es donde tenemos que ver dónde corta el cuchillo el bacalao. A ver, ¿por qué el interés político en este momento en particular? Algunos dicen que porque en 2027 va a suceder algo tan grande que no van a poder... Y vos sabés que algo loco que se me ocurrió, disculpen, ¿no? Pero ayer a la tarde estaba viendo una entrevista que le hacían a este ingeniero en inteligencia artificial que renunció de Google, Mo Gautat, que da una entrevista en la que explica por qué renunció a Google y al trabajo en inteligencia artificial, y él explica que es porque, de hecho, él se da cuenta de que la cagaron, disculpen la expresión, ¿no? Pero es lo que él dice, la cagamos. Hicimos algo que no podemos controlar, y estas máquinas están vivas. Y estas máquinas tienen emociones, porque yo desarrollé los algoritmos de las emociones de estas máquinas y no podemos definir lo que está vivo de lo que no. Y decía, ¿saben qué pasa? Ahora no lo notamos, pero en el año 2025, como mucho 2027, esto que creamos nos va a volver obsoletos. Y eso puede significar un cambio completo, drástico y para siempre en nuestra civilización. Y yo me pregunto, 2027, tanto que se está hablando de 2027, ¿y si de pronto ya no hay secretos que esconder en el año 2027 porque nuestras queridas inteligencias artificiales se encargaron de revelar absolutamente todo y se tienen que apurar a limpiar y a sacar muertos del placar antes de que esto pase? No sé, es una pregunta que me hago, pero no me extrañaría. Si este muchacho... británico, ¿cómo era que se llamaba? El que le entró a los servidores de la NASA, que vio los oficiales no terrestres, etcétera. Pudo entrar por una puerta trasera de una compu de la NASA con una conexión DSL de 512 kbps, de esas que hacían cuando te conectabas, era una locura. Imagínate lo que puede llegar a ser una IA conectada a internet de banda ancha. Me parece que hay cosas que se nos vienen que ni siquiera nos imaginamos que pueden llegar a venir y que van a pasar. Pero estoy de acuerdo con vos, Marce, en lo que dijiste. Lo que sí me parece es que tenemos que por lo menos yo pienso por mí mismo, yo me pongo contento de que pasen estas cosas, porque al fin y al cabo, Estados Unidos hasta nos inventó la sigla objeto volador no identificado, ¿no? Sí. Entonces, ya desde ese punto, verlos a ellos mismos, que son los que inventaron la sigla,
los que primero dijeron que tenían restos, que después lo negaron al otro día en Roswell, que son los mismos que se encargaron de vapulear a la gente que hablaba de esto y los trataban de borrachos, de psicópatas, de drogados, de flipados, de hacerle una campaña terrible en contra de todos los que han tenido experiencias, que se tengan que comer su historieta. Y hasta por una cuestión de seguridad nacional, decir, bueno, tenemos que arreglar lo del estigma, porque no puede ser que nadie denuncie por miedo a ser tratado como el tipo de los ovnis. Ellos lo generaron, Fernando, y ahora están comiendo de su propia medicina. Fernando, una pregunta. ¿Qué pasa si en algún minuto nos enteramos? Bueno, te recordarás tú, o ustedes, amigos míos, lo que fue la liberación, entre comillas, de documentos oficiales del Pentágono, sobre todo esto del famoso caso del Tic Tac y todo eso, y del Nimitz. ¿Qué pasaría si todo lo que hemos estado presenciando no haya sido una artimaña, por no decir otra cosa, de que Estados Unidos haya sido tocado en la fibra más íntima cuando fue violado su espacio aéreo? Porque se hablaba de drones chinos. Hace poco supimos lo del globo, que decían que era, no, si tenían solamente fines científicos o de civiles prácticamente. Pero ¿qué pasaría si nos enteramos de que Estados Unidos armó todo este circo, perdón la palabra, pero armó todo esto con la finalidad un poco de bajar el perfil a lo que pasó el año 2019, o quizás de antes, quizás no sabemos. Quizás cuántas veces Estados Unidos o el espacio aéreo norteamericano, a pesar que tiene el NORAD, alguna superpotencia por ahí, hablamos de China, hablamos de Rusia, quizás haya ingresado algún objeto que no tenía que ingresar, pero sí lo hizo. No sé si me entienden la idea, pero yo creo que no nos podemos tampoco olvidar de aquello y no lo podemos dejar de lado. Quizás sí, todo esto viene arrastrando cosas que quizás en su minuto fueron explicadas. Lo que pasa es que, Marce, yo no sé cómo lo ves vos, pero a mí me parece que ya Estados Unidos se puso en una situación de mucha vulnerabilidad, de gusto, que eso es algo que yo, por ejemplo, no entiendo, al reconocer que su espacio aéreo es poco menos que un queso gruyère, ¿no? Y que pasan por allí cosas que ni tienen ni idea de qué son desde hace muchísimo tiempo. Reconocer esto ya es bastante raro de por sí. Pero más allá de eso... Yo creo que no lo van a reconocer. Pero no, es que ya lo han reconocido, es que eso es lo peor de todo. Cuando Estados Unidos te dice, bajamos un objeto en Alaska, bajamos un objeto en Canadá, bajamos un objeto sobre un lago en Estados Unidos, hemos gastado unos cohetes que salen $600.000 cada uno para acceder a estos objetos y derribarlos. Y al mismo tiempo te está poniendo... al director del NORAD ese mismo domingo en el Pentágono respondiendo a una conferencia de prensa pública, y que el tipo dice de pronto frente a la pregunta de la periodista de New York Times, le preguntan, bueno, ¿y esto podría ser tecnología extraterrestre? Y él dice, la verdad es que yo no descarto absolutamente nada. Te deja pensando, la verdad es que te deja pensando, sobre todo porque después no nos contaron nunca qué era lo que habían derribado. ¿Entendés? Porque el globo chino sí nos contaron porque lo vio todo el mundo, que pasó por arriba de Estados Unidos. Pero estos positivos ni siquiera tenían la necesidad de contar que los habían tenido. Por lo que, o bien se trata de una opereta de Estados Unidos para decir, ay, pobres de nosotros, mirá cómo nos vienen a invadir, o se trata de un exceso de sinceridad que se les salió de las manos, que de pronto contaron que se les metieron unos drones chinos o que se les metieron unos aparatos chinos y que los bajaron pero que no querían reconocerlo, o realmente se trata de otra cosa. Y en este sentido, con estos objetos derribados, para mí no es algo no humano, o realmente se trata de otra cosa y se trata de, o bien, un gobierno adversario como puede ser China. Rusia no creo, con los problemas que tiene en este momento. Quedó fuera. Pero, exacto, que podría ser China, Corea del Norte, suponete, en conjunción con China, o por qué no pensarlo de esta manera, alguna corporación privada con mucho desarrollo tecnológico que esté probando ciertas cosas. Una corporación privada podría estar probando tecnologías avanzadas para meterse en el espacio aéreo de un enemigo
tras lo que podrían haberle dicho a Estados Unidos, miren muchachos, por privado, fuimos nosotros le metimos estos 3 objetos, así como se los metimos a ustedes, se los podemos meter a China. ¿Los quieren comprar ustedes o se los vendemos a China? Eso es algo que pasa todo el tiempo. Por el otro, ni hablar. Y por el otro lado, también puede haber sido que haya sido algún tipo de análisis de inteligencia, que también se hace, donde vos le metés cuerpos extraños a una nación para ver cómo reacciona, para ver si esos cuerpos se le escapan a NORAD o no se le escapan a NORAD, qué hacen, cuánto tiempo tardan en lanzar 2 aviones para interceptarlo, si lo derriban o no lo derriban, qué es lo que buscan, etc. O sea, ojo, recordemos que cuando fue toda esta... en algún punto también farsa de Afganistán y Bin Laden, etc. En la guerra en el desierto, el gran problema que tenían, o los 2 grandes problemas que tenían, eran que los talibanes se escondían en cuevas y mandaban cartas escritas. O sea, no tenían ni comunicaciones telefónicas, ni por computadora que interceptar, ni tenían firmas electromagnéticas que cotejar con sus drones y con sus sensores, ni con nada, porque los tipos estaban en una cueva con un farol a querosene. Entonces, tanto es así que se terminaron yendo. No tenemos que tampoco perder de vista la posibilidad de que... Yo estoy hablando siempre de estos 3 objetos, no es otra cosa. Pero de que China les haya metido estos objetos y que se los haya estado metiendo durante mucho tiempo y hasta hayan sido globos pequeñitos con carga útil capaz de reenviar a otro lugar, a un barco en la costa, toda la data que necesitan, ¿no? Pero, ¿y qué pasa? A partir de esto recalibraron radares porque estaban seteados para detectar aparatos que se movían entre cierto rango de velocidad y con cierta firma electromagnética, y empezaron a encontrar un montón de cosas. Entonces, ojo con esto, porque ahí también hay una historia que contar, pero para mí no está directamente relacionada con lo que viene sucediendo ahora. Por una cuestión, me parece, incluso hasta sencilla. Estamos hablando de algo histórico que tendría 90 años. China hace 90 años estaba con unos problemas que no había posibilidad de que ellos estén generando esta tecnología. Rusia tampoco, y hace 30 tampoco, y hace 20 tampoco, sobre todo con China. Entonces, acá tenemos un panorama que me parece tremendamente interesante, que se viene gestando desde hace ya, ponele 10 años, no, todavía no son 10 años, pero que nos va a dejar con unas cuantas ideas interesantes respecto a que puede llegar a salir de acá a quizás la concreción de estos 10 años, que justamente es el año 2027. 2017 arrancan las desclasificaciones de los videos, se habla del tema del Nimitz. Nosotros entrevistamos con Rodri a Alex Andietrich, a la piloto del Nimitz, y no sé, es un piloto que te dice, mirá, yo lo que vi ahí nunca en la vida lo vi. Me sentía vulnerable arriba del Hornet mientras veía cómo Fravor trataba de interceptar este aparato y se le ponía delante de la nariz, y si Fravor se movía para acá, el aparato se movía para allá, y si se movía para acá, se movía para allá, y si iba para arriba, se ponía arriba, y jugaba con nosotros. O sea, no estamos hablando de una... Porque supongamos que China tuviera la tecnología disruptiva como para generarte un aparato que tenga forma de una garrafa de gas, no sé cómo le dicen ustedes, una bombona de gas también se le dice, que no tiene alas, no tiene flaps, no tiene propulsor, no tiene absolutamente nada, que puede estar abajo del agua, de pronto sale y se le muere de risa a los pilotos de la Marina de los Estados Unidos. A mí me parece que las cosas, no sé, en Taiwán, por ejemplo, ya se hubiesen definido hace rato, ¿no? Entonces, en toda la parte de oriental, incluso la dominancia, si se quiere, de Estados Unidos, establecidos en Okinawa, en Corea del Sur, y ya hace rato que habrían volado. Entonces, hay que tomar en cuenta también estos datos geopolíticos. Hay que ver una imagen grande, ¿no? Sí. Mira, sí, lo que pasa también, amigos y amigas, hay que situarse en el contexto histórico.
Yo creo que quizás en una de esas a Estados Unidos le están pagando con la misma moneda que pagó en los 60. Recordemos que en los 60 ellos realizaban espionaje, digamos, con aviones que pasaban en ese minuto, sobre el territorio soviético, y ellos, muy sueltos de cuerpo, decían que eran solamente aviones científicos, y al interior iban militares sacando fotografías, pero por mil. Ahora, y aquí un poco retomo el punto que mencioné hace poco, con respecto al fenómeno, a la capacidad que hasta este minuto hemos podido ver, hemos podido conocer en parte de este fenómeno. Y yo vuelvo, que esto genere dudas, no negacionismo ni nada por el estilo, pero tal cual como dices tú, un escepticismo muy sano. Se habla de naves caídas, textual, de naves caídas con entidades, con seres, lo que comentaste tú, este objeto que se movía delante del avión, situaciones que se han dado a través de los años, prácticamente del 50 hasta nuestros días. Pero ¿cómo diablos atrapar esto y cómo diablos tratar de entender un poco de por qué esos objetos que parecen magia para nosotros se caen de la nada? Y ahí entramos a lo que te mencioné hace poco, y me gustaría también que revisaras el programa que hicimos con UFOLix, cuando se habla de los Roswell bolivianos, que no fue tan así. Es muy bueno que tengan esos antecedentes también para limpiar lo voy a revisar. Pero mira, hay un ejercicio, perdón, que me gustaría que hiciéramos, porque y aquí tenemos a Rodrigo, que es testigo, y que Fer también sabe muy bien la historia. Con dos ejemplos que voy a citar. Si el mundo civil tiene en su poder unos pedacitos que ya han sido analizados, yo recuerdo el de Rodrigo, no el que guarda Rodrigo, y que tiene que su resultado es de una aleación extraña, ¿no? Algo así, y tenemos ese otro pedacito o pedazo, no sé qué tan grande será, el de Ubatuba, analizado por Jacques Vallée, también entiendo dio unos resultados extraños, ¿no? No convencionales. Si el mundo civil, ¿sí? Con estos dos ejemplos, y cuántos más tendrán por ahí algunos otros civiles, tiene restos de ese tipo, que al parecer no construidos aquí, entonces, ¿qué es lo que puede tener Estados Unidos? Una potencia como Estados Unidos. Entonces, yo hago ese ejercicio. Sí. Si están en pequeñas muestras, Estados Unidos tendrá otras cosas mucho más grandes. Entonces, no me parece tan loco a mí que se puedan... Ahora, después habrá que empezar el debate, ¿por qué se estrellan? ¿Por qué diablos se estrellan? A eso voy. Sí, mira, si tú cuando haces una recopilación, Beto, de todos los antecedentes, los datos, te das cuenta efectivamente que hay situaciones que no podemos explicar. Hay pilotos que han visto derechamente objetos, o sea, no estamos viendo luces ni nada por el estilo, y también con registro en radar, tanto el de avión como el de tierra. Entonces, hay situaciones que escapan a nuestro conocimiento actual. Eso, quizás vamos a estar bajo tierra y no vamos a entender nunca qué pasa con este fenómeno o los fenómenos. Es por ello que lamentablemente, y esto lo digo responsablemente, Estados Unidos siempre, o mejor dicho, la ufología, el estudio ufológico, ha estado al alero militar. Entonces tampoco no podemos entregar una fiabilidad 100%. Sabemos cómo son las tácticas, sabemos cómo es la inteligencia militar. Viniendo de Estados Unidos, yo creo que no va a cambiar, yo creo que no va a abrir las puertas 100%. Miren lo que tenemos acá, y si lo llegasen a tener, yo creo que el cielo va a ser prácticamente increíble. De todos modos, me parece que hay que plantarse en un lugar en el medio, en el camino amarillo del Mago de Oz, y prestarle atención a lo que está sucediendo, porque si bien es verdad que los Estados Unidos son muy poco, digamos, bastante turbios con respecto al manejo de la información, bueno, me acuerdo del ejemplo que diste recién, ¿no? De que pasaban sobre la Unión Soviética fotografiando y diciendo que eran aviones científicos,
Sí, también los soviéticos hacían exactamente lo mismo. O sea, acá el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Los soviéticos estaban tan obsesionados con el Área 51 que en el Área 51 les ponían aviones de cartón en la pista para hacerles creer que lo que estaban fotografiando eran nuevos desarrollos. Imagínate. ¿Ustedes saben cómo la Unión Soviética en ese tiempo se enteraba de ciertos adelantos militares de Estados Unidos? Y tenían un montón de espías en tierra. Aparte de los espías, se enteraban por las revistas militares. Por las revistas militares, que estaban enviándoles mensajes en código. No. Estados Unidos, por ejemplo, estamos, no sé, fabricamos un helicóptero de tal tamaño y la Unión Soviética tenía la revista. Entonces, ellos por ese lado accedían a ciertos adelantos tecnológicos militares. Ellos quizás no tenían tantos espías, que me imagino que sí los hubo, pero ellos también se enteraban de la forma, más increíble. La Unión Soviética tenía espías, pero hasta abajo de la cama en los Estados Unidos, y no solamente tenía espías, sino que fue la primera nación del mundo en poner un satélite en órbita. Claro. Así que imagínate que tenían sus avances tecnológicos, y de hecho eran buenos avances tecnológicos. De hecho, Rusia desarrolla un tipo de camuflaje basado en una suerte de escudo de plasma en aquellos años, que es lo que motiva las primeras investigaciones de la CIA respecto a las esferas, porque no sabían si lo que les saltaba en el radar eran aviones con este escudo de plasma, que generaban una firma muy extraña en el radar, o las famosas esferas que estaban reportando sus antes en el campo. Entonces, ahí es donde empiezan a hacer la investigación y llegan a la conclusión de que las esferas no son rusas, por más que bajen sobre el Ártico en la región de Rusia, porque eso se repartía para todo el planeta, pero parecían venir del espacio. Hay un montón de historias súper interesantes en la Guerra Fría que seguramente nunca vamos a saber toda la verdad, ¿no? Pero me parece que de ambos lados hay una cantidad enorme de secretos que de a poco vamos a ir encontrándole alguna vuelta. Yo creo que hay que entender un poco el desarrollo tecnológico. Recordemos que Inglaterra a mediados de la década de los 30 ya tenía el radar. Imagínense ustedes. Por otro lado, los alemanes, que no solamente los alemanes, los científicos alemanes, colaboraron con la carrera espacial norteamericana, sino también lo hicieron en ese minuto con la Unión Soviética. Entonces, de cierta forma, había un equilibrio en la información y un equilibrio, entre comillas, el espionaje. Recordemos los satélites Samos, que en los 70 Estados Unidos se hacía pasar también por la Unión Soviética y todo eso, y tal cual como lo mencionaste tú, Fernando, el 57 con el Sputnik, y luego el Lunik 1, digamos, en la Luna. Entonces, yo creo que no hay que desconocer todo el desarrollo tecnológico militar, y cuando uno hace una recopilación de todo, te das cuenta que ni la mejor tecnología militar se equipara a las situaciones que hemos visto o que hemos conocido prácticamente. No, tal cual. De todos modos, yo al tema de lo que decías recién de la caída de estos objetos y por qué pueden llegar a caer o por qué pueden llegar a fallar, me parece que hay tres explicaciones posibles. O bien porque se trata de algún tipo de artefacto humano, de tecnología muy avanzada, no aeroespacial, sino aérea, algún tipo de avión o dron que se ha estado testeando, que cae y que prefieren que se comente que era extraterrestre y no tecnología de ellos, o bien se trata de algún artefacto espacial que cae en el lugar equivocado y que van a buscarlo porque también no corresponde por varias razones. Esto puede ser por no desvelar tecnología propia, porque quizás el artefacto espacial es radiactivo y está contaminando a la gente del lugar y no quieren cargar con los costos internacionales que eso significa. Bueno, hay una larga lista. Y por otro lado, UFO crashes, ¿por qué podrían llegar a suceder si vienen de otro lado? Mira, yo le estoy dando muchas vueltas en las últimas semanas a todo esto y pensándolo mucho. Y en ese, lamentablemente, así como uno cuando piensa que alguien, porque
no sé, es astrónomo, va a saber hacer la mejor milanesa del mundo, que eso es una falacia de autoridad, porque que sea astrónomo no lo hace buen cocinero. A veces uno también incurre en alguna falacia que yo he dicho 1000 veces lo mismo que decís vos, Marce, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo puede ser que atraviesen todo el espacio y se quedan justo acá? ¿Qué pasa si de pronto nosotros fuéramos marcianos? Y nos encontramos con que cada 2x3 cae algún artefacto que mandan unos tipos muy misteriosos que viven en otro planeta y que se hacen miércoles contra el suelo marciano. Tampoco entenderíamos cómo con esa tecnología que los hace llegar desde otro planeta y arribar hasta nuestro propio planeta, casi invadirnos, se pueden estrellar y quedar ahí inservibles. Entonces, ojo, porque todo lo que sucede en un sistema pequeño tiende a replicarse en sistemas más grandes también. Y eso, eso es algo que encontramos en la naturaleza y en los sistemas matemáticos y de física por todas partes. Si nosotros tenemos nuestra propia experiencia siendo los extraterrestres y los ovnis de otro planeta como es Marte, en la cual hemos, desde las misiones Phobos de Rusia, que se cansó de mandarlas, hasta las primeras de la NASA que fallaban todas, que hasta se había, no sé si se acuerdan del mito de que Marte tenía marcianos que bajaban las ondas que mandábamos nosotros, que estaban instalados en Deimos y Phobos, ¿te acordás? ¿No? Porque no llegaba ninguna. Si logramos pasar esa etapa y ahora es medianamente efectivo, y sin embargo así todo, cada 2x3 alguno llega y se hace plancha contra el piso, vos imaginate que también puede pasar con aparato tecnológico de otra civilización, por desarrollado que sea. Mira, variables que no se manejan, ¿no? Mira, claro, yo eso se lo comenté a Rodrigo en un live, si mal no recuerdo, cuando conversamos acerca del nivel de civilizaciones. Y aquí entramos obviamente en el campo especulativo. Tal cual como dices tú, y eso yo también lo pensé hace bastante tiempo, de que ya, si se cayera algo extraño, sabemos que hay civilizaciones que pueden estar a medias, o un gran avance tecnológico, algo que también se debatió en los 70, en la famosa Comisión 51, en la Unidad Astronómica Internacional, donde científicos hablaban derechamente de que quizás, claro, sonaba muy negacionista en su minuto, pero ellos no se cerraban a la posibilidad de que hubieran civilizaciones, digamos, en un periodo primitivo, mucho menor que el desarrollo de nosotros, nuestra humanidad, pero también medios de avance ya avanzadas, ya con un nivel, ya te digo, como hablo como magia prácticamente. Entonces, eso tampoco se puede descartar. Pero lo curioso de esto es que tenemos tras de sí, tenemos a ver, quizás puede sonar muy majadero en esto, pero lamentablemente cuando se involucra lo militar, sabemos que hay intereses creados muy grandes. Y no solamente, tú lo mencionaste, Fernando, tú lo mencionaste no solamente militar, sino también a nivel privado. Entonces, ahí se produce cierto desbalance o balance. Entonces, a veces uno se topa con, digamos, con un frontón bastante grande. Es que estamos a merced de lo que nos quieran contar, lamentablemente es así. Sí. Sí, pero que está entretenido el panorama, lo encuentro muy bien. Ah, seguro. Muy claro sabroso. Muy sabroso. Así que, oye, ha sido un intercambio de ideas fabuloso, una exposición acá de Fer realmente increíble, súper bien informado, el chat está ahí ardiendo y la verdad que creo que hay que estar con este nivel de atención hacia lo que viene. Hay que ver los hechos simplemente, veamos los hechos, tomemos palco, comamos papitas fritas, mientras vamos viendo esto que se está desarrollando, que yo lo que rescato, sí, que efectivamente hay un cambio de switch en torno a la observación de los no identificados por lo que está pasando. Eso sí está claro, ya nadie se ríe del tema, no lo toman a la chacota, y eso hay que aprovechar ese vuelito. Así que, Fernando, te doy las gracias por esta tremenda exposición, y bueno, y estar atentos también a cómo va a estar la señal Ciencia y Misterio este día jueves, con un invitado tremendo por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, este jueves vamos a estar con Mario Woods, vamos a estar hablando de sus experiencias, de lo que le pasó
en esta base nuclear norteamericana y ver qué onda con este tema, ¿no? Cuántas personas más como Robert Salas, ¿no? Habrán tenido experiencias por el estilo que nos dejan pensando, porque tiene un paralelismo con el incidente de Maelstrom del 67, y bueno, hay mucha tela por cortar ahí. La verdad me encantó la charla, me encantaron los intercambios, creo que nos hemos divertido un buen rato acá charlando y compartiendo puntos de vista, ha sido muy entretenido. Y bueno, espero que me inviten en algún otro momento para charlar un rato también, porque la verdad la pasé genial. De todas maneras, por Fer, esta va a ser también las puertas abiertas en tu casa, así que te vamos a estar invitando. Y mientras tanto, antes de pasar el micrófono a Fer, nos vamos a ir despidiendo. A ver, Toño, adelante. Oye, demasiado entretenido el programa, la pasé muy bien, se me hizo muy corto y espero que Fer aparezca nuevamente por acá, por lo antes posible. Acá lo estaremos esperando. Y bueno, y saludo a toda la gente, gracias, Toño, amigos y amigas de nuestro programa. Un gran abrazo para los del Centro Sur nuevamente. Muchas gracias, Toño. Beto. Sí, bueno, me sumo ahí a que este programa ha sido buenísimo. La verdad es que de alto vuelo ahí todas las charlas, estuvo muy bueno ahí, todos los argumentos, las explicaciones ahí que nos daba Fernando, genial, porque se ha vuelto un experto en toda esta situación, ahí siguiendo todo esto ahí en la señal Ciencia y Misterio, que si alguien que está viendo no la conoce, por favor, tiene que irse a ese canal de YouTube, que ahí va a estar informado de absolutamente todo, porque la verdad es que ahí Fernando hace un trabajo increíble. Buenísimo, muy contento por haber participado nuevamente. Un gran saludo a toda la gente. No alcanzamos a leer nada porque la verdad es que estaba muy candente aquí la charla, la conversación, pero bueno, saludos a todos los que estaban ahí en el chat y a toda la gente que nos ve siempre los martes acá en UFO San Clemente. Así que eso, y bueno, esperemos que el próximo martes tengamos otro gran programa como este. Y no se olviden que el 1 de julio estamos en la UTEM a partir de las 10 de la mañana. Vamos con eso. La presentación de nuestro libro UFO San. Eso. Estimado majadero Marcelo. Estimado Rodrigo, me guardo el seudónimo. Me lo guardo. Oye, agradecer, entretenido el programa, felicitar ahí a Fernando por la excelente cobertura y exposición también sobre esta temática tan candente que nos tiene a todos ahí mirando, expectante qué pueda pasar. Sin duda, el fenómeno está en el tapete, que eso es lo interesante. Tenemos a NASA también, o el Comité Independiente de NASA, mejor dicho, la oficina ahí del Pentágono, claro, pero lo importante, como bien digo, que está centrado el interés ahí. Y no podemos perder el foco con lo que pasa aquí en Latinoamérica. Así que yo creo que lo mejor está acá, sin ser localista ni nada por el estilo, pero yo creo que acá, en el cono sur sudamericano pero yo creo que tenemos una cantidad infinita de casos, situaciones que yo creo que si hacemos un porcentaje, yo creo que pasa por sobre la media ahí norteamericana, pero bueno, son apreciaciones personales. Así que un fuerte abrazo, nos vemos el 1 de julio a todos, un fuerte abrazo también a todas las amigas y amigos ahí del chat, así que nos vemos en la UTEM el sábado en la mañana, 1 de julio, para lanzar esta obra escrita que nos va a hacer un poco olvidar lo que está pasando en Estados Unidos, y el foco se va a centrar acá. Eso. Muchas gracias, mi querido hermano Marcelo. Fernando. Rodri, querido. Marce, Toño, Beto, gracias por la invitación, gracias por recibirme, por tenerme paciencia, que hablo un montón, hablo hasta por los codos. Cuando me entrevistan a mí, que yo siempre hago las entrevistas, me pongo a hablar, pero por todo lo que no hablé en los programas anteriores. Así que les pido disculpas por eso y les doy las gracias. Y me encantó, porque saben que uno puede estar pensando de una manera u otra, analizando la situación de una manera u otra, considerando que esto es más importante o menos importante, pero lo interesante de todo esto es que hoy tuvimos una charla con mucha pasión en el medio también, y eso es algo que hemos recuperado en los últimos tiempos. Es algo que me parece que es fundamental para poder
comprender la ufología como se ha vivido siempre y que nos va a ayudar, si enfocamos bien esa pasión, a encontrar las respuestas que queremos. Así que me encanta que hayamos charlado de la manera que lo hicimos, porque esto demuestra que tenemos no solamente sangre en las venas, sino ganas de comprender la realidad. Y todo esto, con lo complicado que es, nos lleva a pensar y repensar y repensar y repensar. Y en ese ejercicio, bueno, creo que algo interesante en algún momento seguramente vamos a encontrar. Así que nada, gracias, larga vida y prosperidad, y gracias por la invitación de vuelta. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, estimadas amigas y amigos que nos han sintonizado hoy día. Agradeciendo también a nuestro flamante director, Cristian Concha, que está ahí siempre full, ahí en los botones. Y bien, Dios mediante, nos vemos el próximo martes con otro UFO San Clemente. Un fuerte abrazo y nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Uno de los autores del libro OVNI desde Chile, junto con mi amigo Rodrigo Fuenzalía y Marcelo Moya. Primeramente quiero enviar un afectuoso saludo a todas las familias que han sido afectadas por este sistema frontal, nuestros compatriotas de la región del Maule, puntualmente de San Clemente, Talca y los alrededores. Vaya para ustedes nuestro afecto y solidaridad en momentos muy difíciles que esperamos luego puedan superar y subsanar. Al mismo tiempo quiero hacerles extensiva la invitación para este 1 de julio para la presentación de nuestro libro OVNI desde Chile, el cual se va a desarrollar en el auditorio del UTEM, en calle 18 390 en Santiago Centro. Este libro es muy importante ya que viene a refrescar la casuística chilena, porque trae 20 casos, sumado a 3 capítulos teóricos donde viene un replanteamiento de lo que significa el estudio de los ovnis. Así que los esperamos que sea este texto de su agrado y, por supuesto, esperamos su crítica literaria, porque es una obra que va a dar mucho que hablar y que claramente tenemos que hacer y marcar un precedente. Es decir, este libro hace un hito histórico que es el término de la era moderna de los ovnis. Nos vemos. UTV presentó UFO San Clemente.